Hola, bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar. Qué alegría que te puedas conectar con nosotros, que estés acá presente y que te sumes a esta reunión que es para todos nosotros, para todos en Fall Centro, para todas nuestras familias, amistades, amigos. Qué alegría saber que seguimos firmes buscando la presencia de Dios, independientemente de lo que estemos viviendo, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Creemos que el Señor nos guarda y que el Señor está con nosotros. Así que queremos invitarte a que mientras vas llamando a los tuyos, vas buscando tu Biblia y te vas sintonizando, porque a veces aunque estemos en casa, tenemos que sintonizarnos con el Señor. Que apagues todo lo que esté por ahí distrayendo tu atención, sea una olla, sea la comida, sea el celular, que lo pongas en modo avión y puedas estar viendo solo esta transmisión, o que solo estés con tu televisor viendo lo que hoy vamos a compartir. Haz de este tiempo un tiempo especial, un tiempo tuyo con el Señor, para los trabajos que estés haciendo, el estudio que estés realizando, y concéntrate en buscar la presencia de Dios y en escuchar su mensaje en este tiempo. Y para comenzar, quiero invitarte a que leamos un versículo maravilloso que habla de lo que nosotros somos para Dios. Dice 1 Corintios 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos está diciendo en esta palabra que cualquiera que destruyere ese templo santo que tú eres, Dios se encargará de esa persona. Hoy, en este tiempo, el Señor quiere recordarte lo importante que eres para Él. Tú eres su templo, eres santo, y cualquiera que intente destruirte, cualquiera que intente dañarte, se las ve con Dios. Recordar esta verdad maravillosa nos recuerda lo que somos para el Señor. Somos sus hijos, somos sus herederos, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas obras que Él ha hecho, lo que Él está preparando para ti, para mí, para muchos que Él quiere que vengan a conocerle. ¿Qué tal si de esta manera, apropiándonos de que somos templo santo y que el Señor vela por nosotros, buscamos a Dios en este tiempo y buscamos su presencia? Padre, gracias porque hoy nos recuerdas que nosotros somos tu templo. Somos santos, Señor. Somos llamados a ser santos, apartados para ti. Somos llamados, Señor, a ser diferentes. Somos llamados a anunciar las buenas obras y todo lo maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas y que prometes hacer. Señor, muchas veces se han levantado enemigos en contra de esa santidad, en contra de ese llamado, en contra de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, aún en nuestra iglesia. Pero hoy nosotros queremos afirmar que somos santos, somos tu templo santo, y que los que están viendo esta transmisión son tu templo santo, y que cualquiera que se levante para destruir sus vidas, para destruir su comunión con el Señor, se las ve con Dios mismo, porque Dios ha prometido que cualquiera que intente destruir el templo santo que cada uno de tus hijos es, se las ve con Él, Señor. Y por eso, con esa seguridad de que tú estás con nosotros, de que tu presencia habita con nosotros, de que tú quieres que este templo sea un templo santo, que te glorifique, que te exalte, que dé a conocer todo lo grande y todo lo maravilloso que tú eres. Padre, que este templo santo tú lo guardas, este templo santo tú lo cuidas. Y ahí donde estás, dile al Señor: Señor, gracias, porque tú me cuidas, porque tú peleas por mí, porque tú estás impidiendo que el enemigo destruya mi vida, destruya la santidad que hay en mí. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás enviando tus ángeles a protegerme. Tú estás guardando mi entrada, guardando mi salida. Gracias, Señor, porque hoy podemos verte a ti como nuestro protector, como Jehová de los ejércitos que pelea por nosotros, que nos cuida, que nos guarda,
Gracias, Dios, porque nuestra casa está firme. Gracias, Señor, porque nuestra vida está firme en ti. En ti estamos protegidos, en ti estamos guardados, en ti estamos seguros. Si tú has estado teniendo de pronto pesadillas, teniendo temor, inseguridad, que tú puedas decir: yo estoy seguro en el Señor, estoy confiado en mi Señor, porque soy templo de su Santo Espíritu, porque Él me guarda, porque Él me cuida, porque Él me rodea. Me rodeas. Dile al Señor: gracias porque tú me rodeas, Señor. Y hoy puedo alabarte con esta confianza y con esta seguridad de que tú estás conmigo, Señor. Si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? Si tú estás conmigo, no importa lo que venga, Señor, porque yo sé que tú peleas por mí. Yo sé que tú me guardas y que tú me cuidas. Y que en este tiempo podamos alabar al Señor con esta confianza y con esta seguridad de que Él pelea por nosotros, de que Él nos cuida, de que Él se encarga de que no seamos destruidos. Así que vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría, con palmas ahí en tu casa, cantando para Él. No importa que esté ahí tu familia, no te dé vergüenza, que tú crees un ambiente de alabanza en tu casa. Vamos a alabar al Señor juntos. Y en ti estamos seguros. Te alabamos, Señor, por la seguridad que tenemos en ti. Sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, Señor. De sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza. Gózate en el Señor.
Qué alegría es alabar al Señor y les estamos extrañando mucho acá en la sede. Queremos que vuelvas. Esta casa se está listando para que todos regresemos. Y lo más hermoso es saber que ya salieron aquellas cosas que estaban guardadas en la bodega y estamos esperando hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero te estamos esperando aquí en casa. No es lo mismo cuando estamos todos juntos, alabando, adorando y buscando al Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que lo escudriña todo y aún nos das a saber cosas que nosotros no dimensionamos. Y es por eso, Señor, que queremos seguirte alabando, porque tu Santo Espíritu, al estar en tu presencia, tú escudriñas, Señor, tú escudriñas aún lo profundo tuyo. Espíritu de Dios, llévanos al Padre. Queremos seguir alabando y buscando tu presencia. Queremos ir más profundo contigo, Señor. Sigamos alabando a Dios en este día con gozo y con alegría en nuestros corazones, porque su presencia nos guarda y nos protege y nos enseña lo que debemos conocer. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres
acuerda de esta canción? ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Gritar. Vamos, metale. Quiero cantar, 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 cantar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Señor, gracias. Hoy queremos adorarte porque tú nos das a conocer aún lo profundo, las profundidades tuyas, Señor. Tú dices que cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado son las que tú vas a revelar a nuestro corazón. Y te hemos visto cómo nos has hablado en este tiempo, cómo nos has guiado en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, en medio de la incertidumbre, en medio de tormentas y de pruebas, Señor. Tú nos has hablado. Por eso, Espíritu Santo de Dios, cómo no adorarte, cómo no pedirte, Espíritu de Dios, que vengas, que desciendas ahí donde estamos, en cada casa, en cada hogar, acá en tu iglesia, Señor, en cada miembro de esta iglesia, en cada familiar de los miembros de esta iglesia. Desciende, Espíritu de Dios, escudriña lo que tienes que escudriñar en nuestros corazones, enséñanos lo que tienes que enseñarnos. Queremos ver más allá de lo que hemos visto, queremos ir más profundo contigo, Espíritu de Dios. Vamos a adorar al Espíritu Santo, vamos a adorar al Señor en este tiempo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y
restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame. Espíritu de Dios, qué maravilloso es estar contigo en este tiempo, qué refrescante. Traes nuevas fuerzas, nuevo gozo a nuestro corazón. Haces cosa nueva en nosotros, en nuestro interior. Gracias porque cuando estamos en tu presencia, brotan ríos de agua viva de nosotros. Esos ríos de tu presencia, los que disfrutamos. Gracias, Espíritu de Dios, porque traes paz cuando no la hay. Traes gozo aún en medio del dolor. Gracias, Espíritu de Dios, porque traes paciencia aún en momentos donde estamos ansiosos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes fe cuando sentíamos que se
estaba apagando. Eres tú, Espíritu de Dios, que hace cosa nueva en nosotros. Y por eso te adoramos y te agradecemos y te exaltamos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un testimonio muy especial. Sé que muchos de ustedes han estado pasando momentos de escasez. Y hoy tenemos un testimonio de provisión. Hoy tenemos un testimonio de cómo Dios no ha cerrado las ventanas de los cielos. Cuando tú y yo le creemos, cuando confiamos y cuando clamamos a Él, Él nos provee. Así que démosle la bienvenida a este hombre que nos quiere compartir el testimonio de provisión que Dios ha hecho en su vida. Hola familia Zenfol, espero estén muy bien. Mi nombre es David Castrillón Castro, pertenezco al movimiento de vida estudiantil y hoy les vengo a contar un pequeño testimonio. Bueno, la verdad, yo me gradué en el año 2018 y en el 2019 empecé mi universidad. Empecé a estudiar la carrera profesional en deporte en la Universidad del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Pero la situación es que yo no había pasado a la universidad, sino que estaba en un programa que se llama Silla Vacía. ¿Qué significa este programa? Este programa te permite adelantar materias y estarlas pagando sin estar en la carrera. Entonces en muchos semestres, o bueno, en los 3 semestres que estuve allá en esta universidad, me tocó ver materias del 8º semestre, del 5º semestre, pero siempre tenía la insatisfacción de no estar como en la carrera, de no ver las 7 materias que tuve en cada semestre. Para mitad de año del 2020, este programa no se ofreció más por el tema de la pandemia y quizás muchas cosas que pasaron en la universidad, no sé la verdad, pero yo ya quedé en el aire y yo simplemente le dije a mi familia como yo ya no quiero estudiar este semestre, ¿cierto? Esperemos hasta el 2021. Para la gloria y la honra de Dios, por medio del discipulado, por medio de la influencia del pastor, por medio de la influencia de la oración y por medio de la influencia de obedecer a Dios, se me abrió otra oportunidad que fue estudiar en la Universidad de San Buenaventura. También se me abrió la oportunidad de cambiar de carrera, la cual es licenciado en Educación Física. Y había algo más allá de tener ese privilegio, y era como el hecho de ver la provisión de Dios. En estos momentos estoy pagando casi 2.700.000, pero en estos 3 semestres que llevo en esta universidad he visto la provisión de Dios. He visto la provisión de Dios en el momento exacto en el que tengo que pagar la universidad para que no se dé otro pago. Pero también les quiero contar algo en estos momentos que me da mucha alegría en mi corazón y quiero contarles el privilegio que tengo de decirles que estoy llevando un promedio de 4,5. Estoy llevando un promedio de 4,5. Mi propósito, mi objetivo ya ahora en adelante es ganarme una beca para ayudar mucho más a mi familia. Sé que he visto la provisión de Dios por medio de cada uno de ellos, pero también sé que puedo ver la provisión por medio de una beca, de que yo la pueda ganar. Entonces les cuento eso, les invito allí a que le crean a Dios y fue un placer estar con ustedes. Dios es muy fiel. Ver cómo Dios nos provee y sabe de qué tenemos necesidad. Él dice que conoce nuestras necesidades. Y ver que Dios provee para nuestras necesidades trae una seguridad y una confianza increíble. Así que alabemos a Dios por este testimonio. Y que si tú tienes un testimonio, por favor escríbenos. Queremos conocer lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Ponte en contacto con nuestro número de Zenfol Centro. Que podamos conocer esos testimonios que de pronto todavía no te has animado a compartir, pero que sabes glorifican a Dios y exaltan al Señor. ¿Qué tal? Vamos a seguir para este tiempo. ¿Estás ya con ese gozo, con esa llama y ese fuego encendido? Espero que sí y que el Espíritu Santo esté llenando tu vida para recibir la palabra que viene. Señor, nos disponemos. Acá estamos, Espíritu Santo, para que tú nos hables. Espíritu de Dios, queremos creer todo lo que dice tu palabra. Todo lo que dice tu palabra que tú eres y que tú vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestro pastor Juan Carlos Pérez, porque hablas a través de él y nos enseñas cada día más tu palabra y a conocerte más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Qué alegría escuchar ese testimonio de David que nos desafía a creerle al Señor
en que Él es nuestro proveedor. Te invito a ir a Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Quiénes se vieron el partido hace 8 días? Bendigo a cada uno de los que tomó la decisión de venir a la reunión familiar. Este es tiempo para colocar primero a Dios y congregarnos. Tantas cosas están sucediendo que no nos podemos permitir relajarnos más de lo que ya nos hemos relajado con la llegada de lo virtual. Te quiero animar ahora que vienen los Olímpicos, que coloques primero a Dios. No dejes de congregarte por un partido o por una competencia. Busca a tu Señor. No estamos en días muy buenos como para estar detrás de la NBA, ¿sí? O detrás del fútbol. Sí, el fútbol, la NBA queda grabada, así como queda grabada la reunión familiar. O sea que puedes ver luego también el fútbol, pero la reunión familiar, sí, tienes la oportunidad de venir y congregarnos juntos. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo Dios quiere llenarte de nuevas fuerzas. Y terminábamos la reunión con una pregunta, y es, ¿en qué vas a usar las nuevas fuerzas que Dios te ha dado? Me ha llamado la atención, he observado cómo muchos de los integrantes de Senfol se congregan, hacen parte de un proceso de discipulado, pero muchos de sus familiares no. Y eso, llamémoslo, es normal. Normalmente Dios toca a alguien de la familia, pero para tocar a los otros integrantes de la familia va a tomar medidas o acciones diferentes. Entonces ese que ha sido tocado por Dios, ese que está caminando con Jesús, dice, yo quiero que mi papá, yo quiero que mi mamá, yo quiero que mis hermanos conozcan a Dios. Y muchas veces no sucede al mismo tiempo. De hecho, muchas veces, lastimosamente, nos llega a suceder. Porque caminar con Jesús es una decisión personal. Jesús le dijo a Pedro, deja tu barca y sígueme. Pero también se lo dijo a otros. También invitó a otros a colocar la mano en el arado. Y Dios invita a personas que le dicen a Dios, no. Y muchas de esas personas, lastimosamente, hay veces son personas que nosotros amamos y que nos gustaría estuvieran caminando con el Señor. Así que hoy quiero hablarte de trayendo prosperidad a casa. Trayendo palabra viva a casa. Si tú eres de los que ha intentado que tus familiares le conozcan y de pronto has bajado la guardia o tu fe ha menguado, ¿sí? Creo que este es tiempo oportuno para avivar ese deseo de interceder delante de Dios por aquellos que amamos. Amén. Así que vamos a mirar la historia de un hombre que quiso bendecir su casa. Un hombre que vio una oportunidad para que su casa fuera prosperada. Para que en su casa sucediera algo sobrenatural. Creo en el nombre de Jesús que en mi casa y en tu casa van a suceder cosas sobrenaturales en este tiempo. Que el Espíritu de Dios se quiere derramar de forma especial para bendecir. Para bendecir. Acompáñame en la lectura, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿A quién reunió David? A los escogidos de Israel. Era un tiempo donde el rey David había logrado tener éxito, pero él se daba cuenta que venían desafíos más grandes y que había algo que había faltado, ¿sí? En su desarrollo espiritual y en el desarrollo espiritual del reino, y era poder llevar el arca de la alianza para que estuviera con él. Versículo 2. Y se levantó David y partió de Baalá a Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre
los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Presta la atención a esto. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Lee esto conmigo bien fuerte ahí en tu casa y declara esta palabra porque esto es para ti. Obed-edom Geteo, sí, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué hizo Dios cuando el arca estuvo allí en la casa de Obed-edom? Dice que lo bendijo a él y bendijo a toda su casa. Anhelo, deseo al lado de mi esposa que tu casa sea bendecida por Dios. Que tu casa reciba esa gloria, ese poder que se manifiesta. Es nuestro anhelo ver un proceso de transformación como este. Y me llama la atención que esto duró 3 meses. Esta también es una invitación para que te comprometas por 3 meses a que esto suceda. La semana entrante tenemos semana de ayuno y oración consagrando el semestre que viene. Vamos a estar en ayuno toda la semana y vamos a terminar el fin de semana con una reunión especial de alabanza y adoración. Hemos invitado a un ministerio musical de Senfol a que nos acompañe para terminar esta semana de oración donde consagramos este semestre. Pero principalmente 3 meses donde te vamos a estar animando, ¿sí?, a buscar del Señor de forma especial. No sé si te ha pasado que en muchas de las casas donde uno entra, normalmente hay una Biblia a la entrada. Y esta Biblia la abren normalmente en el Salmo 91 bajo el principio de que Dios cuida esa casa como el buen pastor. Y aunque muchos critican esta práctica, yo personalmente creo que, gloria a Dios, hay personas que, 1, tienen Biblia, porque ¿cuántos no tienen Biblia? 2, que tienen la confianza de declarar que el buen pastor cuida de su casa. Creo que el punto es que nos quedemos en prácticas como esa, que hay veces se vuelven como ritualísticas o religiosas y en verdad no nos apropiemos de que Él es nuestro buen pastor y que día a día Él nos quiere guiar, proveer. Quiero animarte a volver a creer que Dios quiere bendecir tu casa y a todos los que están, ¿sí?, contigo. A ese papá, a esa mamá, a esos hermanos, a esa abuela, a esa suegra, a esas personas con las que tú estás viviendo. Cuando pienso en Obed-edom, es muy claro que Obed-edom esto no lo había pensado ni lo había planeado. Dice que David escogió que en la casa de este varón estuviera el arca. Y por consecuencia vino tiempo de prosperidad. ¿Qué había en el arca? Recordemos que el arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro, donde su tapa
también recubierta de oro, en la parte superior tenía 2 querubines con sus alas hacia adelante. Y dentro habían 2 elementos. El primero, las tablas de la ley. Y segundo, ¿qué había? La vara de Aarón, que simbolizaba cómo algo seco puede reverdecer. Y la palabra de Dios, la respuesta de Dios para las necesidades de Israel. Recordemos que esas tablas eran las directrices que Dios le entregó a Moisés para que a Israel le fuera bien en su recorrido hacia la tierra prometida. Y estos principios no han cambiado. Cuando tú y yo tenemos una Biblia, Dios quiere hacer eso. Que lo que está seco reverdezca. Y que a través de su palabra Él traiga respuesta. Te quiero animar que por 3 meses tú diariamente leas la Biblia. Que por 3 meses tú diariamente escudriñes las Escrituras. Que por 3 meses aún tú convoques a otros a que oren juntos y tengan un acuerdo de oración. En este ejercicio de buscar una nueva sede y un lugar para congregarnos y buscar al Señor en oración de qué es lo que quiere, sentimos de parte de Dios que acá en Senfol Centro, Dios ha formado a personas para bendecir no solamente su casa, sino para bendecir también su barrio, para bendecir a esos familiares. Tú has vivido muchas cosas con Dios, has tenido muchos procesos con Dios y en tu corazón hay muchas riquezas que muchos necesitan escuchar, que muchos necesitan aún ser confrontados. Más concreto, creo que Dios te está llamando a que abras un grupo de oración en tu casa, donde esté el arca, la palabra de Dios, y las cosas secas comiencen a reverdecer. Muchos me van a decir, pastor, lo que pasa es que yo he vivido esto con mi papá. Pastor, lo que pasa es que yo he vivido esto con mi mamá. Mis hermanos no se van a poner a orar conmigo. Vamos a estudiar cómo fue que comenzó este tiempo para Obed-Edom, donde su casa fue prosperada. Y luego te voy a dar unos pasos sencillos donde te quiero animar a volver a creer que Dios quiere tocar tu casa. En estos días me invitaron a ver un partido a una de las casas acá de los discípulos. Entonces me fui y cuando llegué estacioné y vi que había un garaje. Y yo dije, no, ¿cómo va a estacionar en pleno garaje? Qué pena. Pero el discípulo me dijo, no, pastor, tranquilo, reverse ahí. Yo escuché con tanta confianza a este discípulo que dije, pues él conoce las personas que ven ahí, él sabrá, ¿cierto? Entonces estacioné. Y subí a ver el partido, estábamos viendo el partido, terminó el partido y yo comencé a sentir mal. Y yo, qué raro, qué raro. En eso, otro de los discípulos bajó a abrirle a otro que había llegado tarde. Pastor, venga a mover el carro. Cuando salgo, el carro estaba lleno de papeles. ¿Sí? La señorita, muy educada, porque no me colocó ningún insulto. Yo esperé que me iba a poner ahí más de un insulto. Y decía, por favor, mueva el carro. ¿Cómo se le ocurre? Ella toda educada. Y cuando salí, era una joven con una bebé, ¿cierto? El carrito chocadito, no lo podía sacar del garaje. Llevaba ahí 45 minutos bregando a salir. Entonces miro yo al discípulo como, y me dice, pastor, yo no sé quién vive ahí. Yo quedé congelado. Como... Imagínese, usted y yo podemos vivir al lado de no sabemos quién, ¿sí? Y no saludar a nuestros vecinos. Pudiste haber intentado que tu papá se acercara a Dios. Pudiste haber intentado que un hermano, que un familiar, y de pronto las cosas no te funcionaron. Quizás la persona tomó una decisión equivocada y se alejó del Señor. Pero este es un tiempo donde si abres la palabra, estudias la palabra, convocas a orar, Dios quiere bendecir tu vida y bendecir ¿a quién? A tu casa. Pero esto no debe ser solo un día. ¿Sí? Así como Obed-Edom, 3 meses, donde le creamos al Señor que Él quiere hacer algo nuevo. ¿En qué?
en nuestras casas. Que Él quiere hacer algo nuevo en medio de nuestras vidas. Vamos a mirar Obed-edom, ¿sí? Y a la luz de este pasaje, ¿qué fue lo que sucedió? Mira que David, allí en el versículo 1, lo primero que hizo fue reunir ¿a quién? A su gente. A su gente. Si ubicamos esta propuesta que te estoy haciendo, ¿sí? En 3 meses, en la primera semana, tú ora por las personas. En la primera semana, tú ora por tu familia. Por esas personas que vas a invitar, aún por esos vecinos. Primeramente, tú créele al Señor, ¿sí? Que vas a convocar, ¿cómo? En oración. En oración. Versículo 2. Y se levantó David y partió de Balaá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Dice que David está en Balaá, tomó a estas personas y quería pasar. Pero él sabía que si se iba a mover tenía que ser con Dios. ¿Sabes cómo se va a llamar la semana de oración? Pasando al otro lado. ¿Cómo se llama? Pasando al otro lado. ¿Por qué? ¿Recuerdas que Jesús varias veces le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado del mar de Galilea, que pasaran al otro lado del desierto? Jesús siempre nos ha desafiado y nos han animado a que nuestra vida cambie, esté en crecimiento, a que vayamos por más, a que creamos que lo mejor está por venir. Pero para eso estamos en la continua dinámica que tenemos que dejar muchas cosas atrás y ir hacia adelante. Consagrar un semestre delante de Dios es esa motivación. Ya hay muchas cosas que tenemos que dejar atrás e ir hacia adelante. Observa que esto fue lo que hizo David. Le dijo, hey, Dios está con nosotros, ¿vamos a dónde? Hacia adelante. Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Me llama la atención que especifique que el arca, sí, claramente se dice, es invocado Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Porque a Dios le gusta la batalla y le gusta que seamos hallados más que vencedores en Cristo Jesús. No es un secreto, muchos creen que cuando uno está con Dios, todo es paz y amor y tranquilidad. Y amén, porque Él está con nosotros. Pero hay confrontaciones, hay batallas. Si hoy en tu casa tú no estás viendo la realidad que vio Obed-edom, es porque había una batalla por esa persona que amas. Hay una batalla por tu propia casa. Hay una batalla por tu futuro. Dice que el arca era ese compartimiento sobre el cual era invocado Jehová de los ejércitos. No dice Jehová Rafa, no dice Jehová Shalom, no dice cualquiera otro de los nombres. David estaba invitando al pueblo a que caminaran hacia otro lado, llevaran el arca, pero era consciente porque venía que batalla. Si tú quieres ser un excelente profesional, te toca pagar precio. Si tú quieres tener una familia unida, te toca pagar un precio. Si queremos ver una iglesia, sí, que resplandece, que bendice, que transforma, hay que pagar un precio. Los jóvenes de vida estudiantil colocaban una frase que, ¿cómo era la frase? Que nos tomamos de Satanás, ¿cómo era la frase? Que colocaron en vida estudiantil. Que muchas veces estamos con Dios, pero nos agarramos la mano de Satanás. Qué facilito es. Hay veces estar claudicando en medio de dos pensamientos. Hay un precio que pagar si queremos ver a vida estudiantil, a vida de impacto, a las parejas, el arca de Noé, la fundación es tiempo de paz, crecer y transformar. Pero batalla nos vamos a encontrar. Y por eso David era consciente de que tenía que tener ¿qué? Esa palabra fresca de parte de Dios, que tenía que tener la Biblia con él. Que tenía que tener la Biblia con él. Y no solamente la Biblia, sino la presencia de Dios. Para que esa presencia de Dios fuera la fuente de ganar las batallas. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab,
guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. Ojo a esto. Si quieres experimentar esto, necesitas dejar la vergüenza, a declarar tu creencia, tu convicción, tu amor y tu pasión por Dios. David dice que iba delante del arca y él iba danzando. Es muestra que David tenía en su corazón que era lo primero en su vida y no le daba vergüenza que otros se dieran cuenta. Hay muchos que están perdiendo batallas en este tiempo porque se avergüenzan del evangelio, porque se avergüenza que vienen a Senfol, porque se avergüenza que leen la Biblia. Y cuando están en una reunión en el trabajo o con los compañeros de la universidad, les da miedo declarar una palabra de vida. Les da miedo declarar una convicción de lo que somos como cristianos. Muchos están vendiendo su progenitura, muchos están vendiendo las promesas que hay sobre ellos al darles vergüenza a decir yo amo a Cristo Jesús. Él me rescató de la vana manera de vivir, me ha hecho una nueva criatura y sigue renovándome de gloria en gloria y de poder en poder. Renuncia a toda vergüenza en declarar yo soy un cristiano que amo a Dios. Por eso la invitación a 3 meses en enfocarnos, en buscar palabra de Dios, en orar juntos allí en casa, en volver a creer que Dios quiere prosperar nuestra casa. Es un llamado a decir, no me avergüenzo. Pastor, lo que pasa es que mi hermana sabe cosas que... Pastor, lo que pasa es que mi abuela sabe a qué horas yo llego. Te voy a decir algo, no te avergüences. Los cristianos somos aquellos que reconocemos nuestra fragilidad y nuestro pecado. ¿Y qué hacemos luego? Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Sé valiente en darle la cara a aquellos que aún han visto tu debilidad y tu pecado. Jesús no te juzga ni te señala. Ese dedo acusador es de Satanás. Una cosa es la vergüenza con la gente de afuera, pero otra cosa es la vergüenza con aquellos que sabemos nos conocen en casa. Entonces, esto a veces se convierte como en un muro. ¿Cómo yo voy a invitar a orar a otros, ¿sí?, cuando han visto mi debilidad y han visto mi fragilidad? Tuve la oportunidad de mediar en una negociación, ¿sí?, por casas, fincas y carros, en medio de una familia que tenía un conflicto. Gloria a Dios, el Señor nos usó en poder ayudar a solucionar el problema que había y el que se diera un acuerdo. Y al final me le acerqué a la hermana mayor, viendo que ella era la primogénita y la persona que conectaba las dos familias en conflicto. Y le dije, ¿podemos hacer una oración? Entonces ella me dice, sería un poco incoherente, porque estamos en medio de este conflicto. Cuando veo esa forma de pensar, veo que es una forma de pensar muy cultural. Y es, ¿cómo le vamos a pedir algo a Dios? ¿Cómo le vamos a hablar algo a Dios si tenemos este problema? Si no estamos dando testimonio, es a la inversa. Es a la inversa. Al revés, cuando yo reconozco mis luchas, mis preguntas, mis fragilidades, pero vuelvo a decirle a Dios, acá estoy. Eso le agrada a Dios. Se ha albergado una herencia cultural que dice que el cristiano o el creyente tiene que ser una persona ejemplar. Claro que tenemos que ser ejemplares, pero hay momentos donde nos equivocamos, hay momentos donde caemos, y no es de Dios la vergüenza y la culpa. Por el contrario, es de Dios la humildad para reconocer el pecado, crucificarlo y creer que Jesucristo murió por ese pecado y nos limpia y nos renueva. Por eso cuando te hablo de que, hey, vamos a levantar altares de oración en casa, vamos a levantar estudio bíblico en casa, vamos a decirle al portero, ¿por qué quiere que ore? Vamos a invitar al que hace aseo en la unidad a orar. Uno dice, uy, pero es que ellos han visto cosas mías. Y eso se puede convertir en un ancla que te dice, no.
Una de las cosas que le fascinaba a Jesús de Pedro era eso, que Pedro se equivocaba y se levantaba, que Pedro se equivocaba y tenía la humildad de decir, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir aprendiendo. A David no le daba vergüenza alabar a su Señor, no le daba vergüenza a pesar de su fragilidad y a pesar también de sus éxitos, de sus glorias, estar con él. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dios es muy celoso en que hagamos las cosas como Él quiere, en el tiempo que Él quiere y con los recursos que Él quiere. Esta historia parecería como de generar miedo, como que, uy, entonces, ¿cómo así? Él tocó el arca y por eso murió. Recordemos que en este tiempo Jesucristo no había llegado, no se había roto el velo, no teníamos acceso aún, ¿sí?, a esa santidad de Dios. Dios quería dejar un mensaje muy claro. Y es que Él quiere guiarnos en el tiempo, en la forma de hacer las cosas. Y acá ellos se habían saltado un principio, ¿sí? Y es que no habían llevado el arca en la forma de vida y con las personas debidas. Es por eso que David dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr, ¿sí?, que el arca sea transportada saludablemente? Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David dice, uy, me equivoqué en la forma en la que traje el arca. Entonces él hace una pausa y es ahí donde dice, yo voy a dejar el arca donde Obed-Edom, ¿sí?, y voy a corregir la forma en la cual. De hecho, acá David está aplicando el principio que acabo de exponer. Él se equivocó. Y no solamente se equivocó él, sino que el pueblo lo vio equivocarse. Él paró un momento, ¿sí?, y luego toma el correctivo y el arca luego viaja a su casa en debida forma. ¿Cómo levantar un altar de oración en nuestras casas para que nuestra vida y nuestra casa sea prosperada? Estudiando cómo Dios ha distribuido a los discípulos de Senfol por la región norte, es muy llamativo porque hay discípulos que viven en La Milagrosa, hay discípulos que viven en Prado, hay discípulos que viven en Boston, hay discípulos que viven en Enciso. Uno mira a los discípulos, y de hecho hay unos que viven hasta por Envigado, y es como si pudiéramos en verdad armar grupos de oración. Grupos de oración. Es muy interesante la pregunta que nos hemos estado haciendo. Dios, ¿dónde nos quieres llevar? ¿Dónde quieres que sea la sede? ¿Dónde va a ser ese lugar donde nos vamos a congregar? La iglesia primitiva comenzó en casas. Al ver que hay tantos discípulos que hoy en día conocen al Señor y han caminado durante años con el Señor, creo que hay un llamado a que nos unamos en oración, nos unamos en las casas. ¿Sabes cuándo la gente comenzó a congregarse en masa o en multitud? Después de que ellos formaban comunidades de oración y de estudio de la palabra. Porque ahí se generaba la familiaridad, la unidad, el compartir, pero sus vidas eran prosperadas, eran enriquecidas. Entonces uno escucha que allá en Boston hay un grupito, uno escucha que allá en Prado hay otro grupo, uno escucha que en Enciso hay otro grupo. Y todos llevan años de conocer al Señor. Creo que Dios nos está llamando a ir y movernos espiritualmente por 3 meses, donde le creamos al Señor que nuestra vida va a ser bendecida y prosperada y nuestra casa. Muchos en verdad no saben orar y admiran de los que oramos cómo es que ellos le hablan a Dios. Quizás ese papá no se acerque a las primeras reuniones de oración. Quizás ese hermano o esa cuñada o ese cuñado.
Pero va a llegar el momento donde ellos van a percibir que algo se está moviendo de parte de Dios. Ellos van a percibir que hay manifestación de parte del Señor. Si eres de los que se ha equivocado, o si eres de los que no le ha funcionado, o si eres de los que no has visto ese mover especial, vuélvele a creer a Jesús que Él quiere hacer. Esto fue lo que el rey David hizo. Dice que paró un momento y se dio la oportunidad de creerle al Señor. Evaluó lo que estaba pasando y siguió adelante. De modo que David, versículo 10, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué es la bendición? Cuando Dios derrama de su gloria, de su poder, en la vida de alguien para sus propósitos. Cuando Dios derrama poder de Él para gozo y alegría de aquellos que están en ese lugar. ¿Cómo hacer esto de forma sencilla? Primero, aprópiate que esa es tu casa. ¿Recuerdas cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida? Él reunió a las diferentes tribus de Israel y se dio cuenta de que muchos todavía tenían las creencias obtenidas en Egipto. Entonces él confrontó lo siguiente y dijo: ¿ustedes a quiénes van a servir? ¿A los dioses de Egipto o al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Y qué les dijo allí en Josué capítulo 24, versículo 15? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojo a esto. Josué se apropió que a través de él, ¿sí?, su casa sería bendecida. Y no lo serviría a él, sino también sus hijos. La descendencia que era en particular de esa tribu. Ten esta convicción. Si Dios ya tocó tu vida, también va a tocar a tu familia. Y quizás lo que necesitas es decirle a Dios: Dios, perdóname porque no he esperado lo suficiente. O Dios, perdóname porque no te he creído. O perdóname porque mi fe ha desfallecido. O Dios, yo creí que iba a ser hace un año. Ojo a esto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si tú has orado consagrando los alimentos, si tú en el cumpleaños oraste, si a ti te han visto orar, esa palabra ha quedado sembrada en tu casa y esa palabra no vuelve vacía. Va a dar fruto y va a germinar en su momento. Amén. Así que creámosle al Señor que este es tiempo donde Él quiere avivar fuego en nuestras casas, traer respuesta y medicina. En Mateo capítulo 18, del 21 al 35, está aquella parábola donde había un rey que algún día se puso a hacer cuentas de quién le debía. Y se da cuenta que había alguien que le debía muchos. En la nueva versión, nueva traducción viviente, dice muchos millones de monedas de plata. Pero que este hombre se postró delante de él y le pidió que le perdonara la deuda, y la deuda le fue perdonada. Pero luego, a ese mismo hombre, otro le debía mucho menos. Y ese hombre le pidió que le perdonara la deuda y no se la perdonó. Entonces unos criados del rey se dieron cuenta y vinieron y le contaron al rey. Dice que el rey se enojó, ¿cierto? Y mandó a la cárcel al que le había perdonado la deuda. ¿Qué sucede muchas veces en nuestras familias? Que no somos conscientes de aquella vez que nosotros juzgamos a ese papá o a esa mamá, a ese cuñado o a esa cuñada, a ese hermano, o que en verdad chocamos con ellos y eso los hirió y los alejó del Señor. Te quiero animar a que perdones y busques el perdón. A que tengas la humildad, ¿sí?, antes de comenzar estos 3 meses de oración, que le digas al Señor: Señor, quiero hablar con ese familiar. Quiero hablar con ese familiar. Y acuérdate esto, Dios va a colocar que el cumpleaños, Dios va a colocar que el 20 de julio. Acá me están alzando la mano y me están diciendo: pastor, ¿y cuándo vamos a comenzar los 3 meses? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a comenzar los 3 meses? En agosto. Recuerda, por eso, próxima semana, semana de ayuno,
y oración, consagrando el semestre. Pero estos 3 meses de los que te estoy hablando hoy los vamos a comenzar en agosto, para que en estos sábados nos estemos preparando para comenzar esos 3 meses donde vamos a tener en cada casa el arca, la presencia de Dios. Vamos a estar estudiando la palabra y vamos a estar en oración, viendo cómo Dios toca a nuestra familia, cómo Dios bendice a los nuestros. Pastor, usted no conoce a mi papá, es que mi papá no habla. Mi papá no habla. Mi papá le gusta que yo venga a Senfol pero mi papá no. Mi papá tiene estas creencias, mi papá piensa esto, y mi mamá. O mi hermano, permíteme contarte este testimonio. Cuando yo llegué a Senfol, recuerdo que a mí me dolía mucho. Mi papá, yo quería ver que mi papá se congregara. Pero algún día entendí que antes de que se congregara en Senfol, Dios me estaba llamando, era a que fuera instrumento de Él para que mi papá se acercara a Dios. Entonces el objetivo no era traerlo a la iglesia, sino que el primer objetivo era que Él se arrodillara delante de Jesús. Y para eso yo tenía que generar, ¿qué? Un lenguaje con Él. Es por eso que comencé a invitar a mi papá a salir. Al principio no me aceptaba las invitaciones, que fuéramos a comer algo. Cuando comenzamos a salir, el Señor me llevó a darme cuenta que yo tenía que pedirle perdón a Él por las veces que lo había juzgado, por las veces que lo había recriminado, por las veces que lo había comparado con otros papás, por las veces que en mi corazón me había resentido con Él. ¿Cuántas cosas he dicho? 4. Sí, y siga. Entonces llegó el día donde le dije, papá, yo te quiero pedir perdón por esto. Yo creí que es que mi papá era de corazón duro, que es que mi papá creía en otra cosa. Pero Dios me permitió identificar que yo mismo había levantado un muro de conexión con mi papá. Y yo creí que era mi papá el que había levantado el muro de desconexión. Pero Dios me llevó a entender que no, que yo soy una saeta bruñida escogida por Dios, que tengo la capacidad de penetrar muros y entrar. Entonces, un momento. El punto ya no era si el muro lo había colocado él o yo. No, yo soy saeta bruñida, guardada en la aljaba de Dios. ¿Usted qué es? Saeta. ¿Y usted? Saeta. ¿Y usted ahí que está ahí? Ah, usted es una saeta bruñida. El que me está mirando el reloj, le voy a decir una cosa. Varios hace 8 días me dijeron que por qué estaba el mensaje tan cortico. Hoy les voy a dar más palabra. Sí, si la ovejita pide comida, le damos comida. Gloria a Dios. Entonces síganme acá. Entonces me apropié que yo soy una saeta bruñida. La saeta bruñida es una saeta especial que la punta, ¿sí?, es de bronce y tiene como una forma de espiral. Entonces tiene la capacidad de penetrar muros. Entonces yo soy una saeta bruñida. Dios me escogió para ser un mensajero a las naciones, alguien que inspira a las naciones, un coach internacional. Póngale el nombre que quiera usted. Pero allá tenía ¿cuántos años? 19. Entonces me di cuenta, ¿cierto?, de que Dios me quería usar para penetrar la dureza que había. Y gloria a Dios comenzamos a compartir, pero llegó el momento de morir, de reconocer que era yo, ¿sí?, el que tenía que pedir perdón. Y esto abrió la puerta a diálogos con mi padre, a tiempos de compartir, a tiempos de disfrutar, ¿sí?, a tiempos inolvidables. Ya llegó el momento de papá, ¿puedo orar por esto? Entonces, él me recibía la oración, me recibía los principios, hasta que un sábado, me acuerdo, yo me estaba cambiando porque iba para la reunión a las 8:30 de la mañana en el Cerro Notibara y él me dijo, lo llevo. Yes, el plan estaba funcionando. Entonces, listo papá, y me llevó mi papá. Y ya cuando estábamos llegando, papá, ¿se quiere quedar? Y se quedó. Recuerdo que en esa reunión, como en muchas de las reuniones, dijeron quiénes nos acompañan por primera vez, ¿sí? Y ese día mi papá era el único que había ido por primera vez, y él se levantó, entonces la gente aplaudía, y él me decía, ¿viste? ¿Saben quién soy yo? Fue algo hermoso. Dios quiere mostrarte cómo tu casa ser conquistada. David fue el que dijo que el arca
llegar a la casa de Obed-Edom. Fue un acto de gracia. Tener una Biblia en casa, tener la oportunidad de saber orar, tener la oportunidad de saber alabar a Dios, es una oportunidad. Muchos dicen, uy, ¿por qué los cristianos cantan? No saben qué es adorar. ¿Por qué los cristianos tienen Biblia? Pero es poder de Dios tener palabra y aplicarla a la realidad de alguien, a la realidad de una familia, a la realidad de una empresa. Es poder de Dios que transforma. Entonces, primero, tenemos una semana donde oramos por nuestra casa, por nuestra familia. ¿Ok? Segundo, le pedimos al Señor que nos muestre cómo reconectarnos con nuestros familiares. ¿Cómo reconectarnos? Estuvimos con un primo que hace mucho no veía. Comenzamos a hablar con él, ¿sí? Y en un momento él comenzó a hacernos preguntas. ¿Y cómo es eso de ser misionero? ¿Y cómo es así de sencillo y hermoso? Cuando tú te das la oportunidad en lo natural de tu casa, en lo natural de tu comenzar diálogos significativos, Dios va a bendecir. Y ahí tú vas a colocar palabra, respuesta que la gente necesita. Después vas a ver que la gente te dice, oiga, ¿usted dónde es que está yendo? Oiga, ¿qué es Zenfol? Así que date la oportunidad primeramente de reconectarte con aquellos que amas. Estamos, oramos una semana y después comenzamos a invitar a las personas. Pero ojo a la forma de invitar. Cuando tú los vayas a invitar a un tiempo de oración en tu casa, aprovecha ese momento de invitación para aún preguntarle a la persona por qué orar. ¿Ok? Y luego tú te mentalizas, te programas a que por 4 semanas tú vas a tener a tu gente, a tu familia, por 4 semanas. Ahí no vas a pensar en los 3 meses. Por 4 semanas tú vas a tener tiempos de oración, tiempos de compartir un mensaje conforme a la palabra de Dios. Me parece increíble cuando me preguntan, ay pastor, es que yo no sé qué dar o qué compartir. Dios mío, como que llevan años de escuchar mensajes y todavía a veces no saben qué hablar. Pero aún así, vamos a compartir, ¿sí?, un materialcito sencillo, digital, que usted tenga de guía. Pero no hay nada más apasionante que cuando la palabra sale de usted, cuando ríos de agua viva salen de su corazón. Usted ha escuchado muchas cosas de Dios, usted ha vivido muchas cosas con Dios y tiene mucho para dar. ¿Qué necesitamos? Reconectarnos con aquellos que necesitan del Señor. Muchas veces yo escuché mensajes como este en Zenfol y yo me decía a mí mismo, no, es que ellos lo que quieren, ¿cierto? Es que la iglesia se llene. Ellos lo que quieren es que nosotros llevemos a la gente a Zenfol. Dios perdona por pensar de esa forma. ¿Sabes qué queremos? Que cuando este cuerpito no vaya más, tú te encuentres con tu papá, con tu mamá, con ese primo en el cielo. Y que no tengas el dolor de que él no esté. Es doloroso ir a velorios, donde la persona que dirige el servicio o la homilía, ¿sí?, está llevando a los otros a que le pidamos a Dios por el alma de esa persona. Porque es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vida eterna. O sea que si en un velorio le estamos pidiendo a Dios que esa alma esté en el cielo, ¿sí?, estamos desconociendo la esencia del cristianismo. No, en ese velorio le damos gracias a Dios por la vida de la persona, por todo lo que ella vivió. Si la persona se fue sin recibir a Cristo en su corazón, reconocerlo como Señor y Salvador, y sin su Santo Espíritu, queda en entredicho hasta que estemos allá, si esa persona tiene eternidad, si esa persona puede acceder a la eternidad. No le estoy hablando del poema, ¿sí?, en vida, hermano. En vida es que tenemos que predicar y enseñar la palabra. En vida es que tenemos que procurar que nuestra familia lo conozca a Él, para que el día que estemos en el velorio tengamos la paz de saber que les predicamos, que les dimos mensaje,
la paz de saber que la palabra de Dios la entregamos. Que no la quisieron recibir, pero lo hicimos. Que haya constancia que hubo profeta en esa casa. Que hubo constancia que hubo un Obededón que dijo, acá está el arca. Y eso acá prospera por mi causa. Sí, por mi causa. Amén. Muy doloroso ver una cultura como la nuestra, que en los velorios le pida a Dios por el alma de esa persona. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. No lo está diciendo el pastor Juan Carlos, lo está diciendo la Biblia, es el mensaje de Jesucristo mismo. En vida, hermano, es que hay que recibir ¿a quién? A Cristo Jesús como Señor y Salvador. En vida es que tenemos que llevar la palabra a aquellos que tienen hambre y sed, o aquellos que no saben que tienen hambre y sed, y tenemos que mostrarles aún la necesidad. Hoy cuando vemos el miedo que la gente muera de COVID, no, miedo es que la gente vaya al infierno. Miedo es que la gente vaya a la condenación eterna. Si la gente se muere, pero tiene a Cristo en el corazón, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Estamos hay veces como, pastor, oración para que lo sane. Y amén, oramos para que Dios lo sane. Pero la oración primera tiene que ser para que tenga vida eterna y reconozca su lejanía de Dios. Porque si esa persona muere, pero está conectada con el Señor, va a tener vida. A Cristo Jesús en el corazón. Te queremos animar e invitar a que traigas el arca a tu casa. La presencia de Dios, la palabra de Dios. Y lo que está cerca, seco, reverdezca. Nadie dice amén. Amén. Aquí en esta reunión familiar, ¿quién dice amén, por favor? Amén. Alguien que dice amén. Vamos a orar y vamos a decir al Señor, Señor, pastor, se le olvidó mencionar qué pasa después de la semana de oración, en las 4 semanas, donde convocamos a orar a nuestros familiares y amigos. ¿Cuánto nos queda? A ver si hizo las cuentas bien. 7 semanas nos quedan. Ahí usted se va a programar para 8 semanas más. Esperamos en el nombre de Jesús que ese grupo pequeño que usted comenzó crezca. Entonces en las 8 semanas más usted va a compartir algo especial. Pero antes de eso, haga una cena, un compartir en la familia. Después de 4 semanas acá, usted hace una cena. Y los que lo vamos a hacer virtual, invéntese una cena. Vea, en Zenfol le van a enseñar a usted cómo hacer eventos virtuales. Manuela se consiguió por acá una señora que le hace llegar lo que usted necesite de comida a la casa. Sí, Zenfol, toda la federación, cada rato hace eventos y a nosotros nos llega algo de comer a la casa. Sea creativo y arrojado en traer la palabra y la presencia de Dios a esos familiares. Si usted lo va a hacer presencial, después de las 4 semanas, comparta un alimento y ahí comience las 8 semanas siguientes. Si lo está haciendo virtual, invéntese la forma de que ese día alguien tenga algo para comer y disfrute de un alimento. Llamemos la presencia de Dios a nuestros hogares y vamos a ver las cosas reverdecer. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos darte gracias por el testimonio de Obededón. Tú lo sorprendiste al encontrar que tenía la oportunidad de tener el arca en casa. Y tú nos has sorprendido porque nosotros tenemos la oportunidad de tener una Biblia en casa. Es una riqueza y es una bendición. Padre, tú nos sorprendes porque tú nos has dado este poder maravilloso. Nos has revelado tu amor. Nos has dado los secretos guardados en Cristo Jesús. Nos has dado la oportunidad de conocer la vida eterna y de conocerte a ti como Señor y Salvador. Y por eso nuestra oración es consagrar nuestra casa como lo que es, un lugar de visitación tuyo. Decláralo en fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa servimos a Jehová.
Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que ha querido engañar, que ha querido disolver, que ha querido dividir, que ha querido que mi casa no le pertenezca a Jesús. Hoy bendigo mi casa como lo que es, un lugar donde se estudia y se lee la palabra del Dios vivo. Un lugar donde lo seco reverdece. Un lugar donde la palabra circula para bendición. Gracias Dios porque tú nos das fuerzas para pasar al otro lado. Gracias Dios porque tú nos das fuerzas para reverdecer. Gracias Dios porque tú nos das fuerza para que haya vida y avivamiento en nuestros hogares. Espíritu Santo de Dios, en tiempos de tanta oscuridad, tu luz resplandece en mi casa. Tu luz resplandece en mi casa. Tú que no has terminado de pagar tu casa, decláralo. Dile, Dios, yo creo que al final de estos 3 meses yo veré provisión sobrenatural. Provisión sobrenatural para pagar mi casa. Tú que tienes deuda sobre tu casa, escucha lo que te voy a decir en el nombre de Jesús. Dios quiere darte recursos para ver pagada tu casa. Tú que no has comenzado ni a creer que puedes tener una casa, órale al Señor y dile, Señor, yo creo que aún tú me darás durante estos 3 meses recursos para comenzar a construir casa. Padre, yo creo lo que dice esta palabra, que Obed-Edom tuvo el arca durante 3 meses y él y su casa fueron prosperadas. Y yo creo, Señor, que en estos 3 meses habrá una manifestación en cada casa de las personas que están viendo esta transmisión, en las personas que están hoy en este auditorio. Padre, nosotros creemos, Dios, que es un comienzo de semestre, donde tú te vas a mover de forma especial, donde tú te vas a manifestar fruto de que somos saetas bruñidas que traspasamos esos muros. Y hay reconexión con nuestra familia, hay reconexión con los tíos, hay reconexión con los primos, con los cuñados, con la cuñada, con los vecinos. Hay reconexiones papás e hijos, hijos y padres. Tú que eres joven, no tengas miedo de predicar la palabra. Tú que te has dicho muchas veces, no sé cómo hacerlo. En el nombre de Jesús eso se desvanece. Y la unción del Espíritu de Dios te llena para enseñar la palabra, para orar, para convocar a un acuerdo de oración a tu familia. Padre, gracias porque tú haces cosa nueva en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, derrama esta convicción en cada corazón, la convicción de que tú te estás moviendo y te vas a mover en nuestros hogares. Discordias con vecinos se desvanecen, vecinos vienen a tu casa en el nombre de Jesús. Esas reuniones virtuales allí en Zoom, en las diferentes plataformas, se llenan. A esos que convocas para orar van a visitar esa sala virtual. Padre, gracias porque tú haces cosa nueva en este tiempo. Consagramos la semana de oración de esta semana que entra delante tuyo, pasando al otro lado, pasando al otro lado. Espíritu de Dios, queremos ir donde tú quieres que vayamos. Queremos saltar y pasar al otro lado. No queremos más mediocridad, no queremos más pereza, no queremos más angustia, no queremos más opresión. Queremos vida, queremos gozo, queremos tu presencia, tu amor en medio nuestro. Y tomamos esa decisión, pasar al otro lado. Padre, gracias por esa bendición que fluye en medio de nuestras familias. En el nombre de Jesús te adoramos. Vamos a cantar juntos. Vamos a exaltar juntos el nombre del Señor. No te desconectes. Conforme a lo que acabamos de compartir, adoremos juntos al Señor. El arca de tu presencia
presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me
aquí me